Tíbet, un reino enigmático y el legado del budismo. En las alturas de la meseta tibetana, envuelta en las nubes de niebla, yacía una tierra misteriosa, aislada por su imponente barrera montañosa. Durante siglos, el Tíbet permaneció como un enigma para el mundo exterior, un reino inaccesible donde florecían mitos y leyendas. A finales del siglo XIX, cuando intrépidas expediciones occidentales penetraron en esta tierra prohibida, trajeron consigo las primeras imágenes que despertaron la imaginación del mundo. Eran vistas de un Shangri-La mítico, un valle aislado en Asia, protegido de las tormentas del mundo exterior. Se decía que estaba gobernado por una filosofía de compasión y no violencia, libre de conflictos y penas. Si bien la realidad física del Tíbet se asemejaba a este ideal, la vida en esta desolada meseta presentaba una compleja mezcla de contrastes. Las riquezas naturales cohabitaban con rigores inimaginables. Los nómadas ancestrales se habían adaptado a las altitudes extremas, donde incluso para su pueblo robusto, las extremidades podían resecarse bajo el sol abrasador. Una tormenta de granizo podía borrar el trabajo de toda una temporada, dispersando los rebaños. La historia temprana del Tíbet estuvo marcada por guerras tribales y conflictos externos, lo que hacía que la esperanza de vida fuera efímera. Era un pueblo con una aguda conciencia de la transitoriedad de la existencia y el sufrimiento inevitable. En busca de estabilidad en medio de la adversidad, los tibetanos miraron hacia adentro. El líder que finalmente unificó su pueblo anhelaba reunirlos en una fe común. Invitó a un carismático maestro de la India, Padmasambhava, para que introdujera el budismo en su tierra. Los tibetanos, acostumbrados a una multitud de deidades, tanto benignas como iracundas, inicialmente se resistieron a su mensaje. Pero Padmasambhava demostró su sabiduría al fusionar las creencias tradicionales con las enseñanzas del Dharma budista. Superó los obstáculos presentados por los líderes de la religión Bon al reformular las deidades paganas como guardianes y símbolos de las enseñanzas de Buda. Este ingenioso entretejido dio lugar a un budismo híbrido único en los Himalayas, donde los opulentos rituales y las imágenes de la antigua fe se mantuvieron, mientras que las enseñanzas del Buda se infiltraban gradualmente en las mentes de los tibetanos. Las creencias budistas transformaron su visión de la vida, viéndola como un ciclo continuo de muerte y renacimiento, donde cada existencia humana era una oportunidad para tomar decisiones morales que determinarían su destino en la siguiente reencarnación. La liberación del sufrimiento mundano, el nirvana, se convirtió en su máxima aspiración. Estas creencias renovaron la moralidad tibetana, infundiendo al antiguo sistema social una nueva benevolencia. La no violencia y la compasión hacia los demás se convirtieron en la norma, y el grado en que los tibetanos internalizaban estas ideas se convirtió en el sello distintivo de su cultura. Acumular méritos y purificar acciones pasadas para asegurar un buen renacimiento se convirtió en una parte integral de sus rituales diarios. Las peregrinaciones a lugares sagrados implicaban miles de postraciones, simbolizando la deposición del ego individual. Las oraciones inscritas en banderas ondeaban al viento sobre hogares y templos, llevando su mensaje de esperanza para la liberación de todos los seres terrenales. El recitado de oraciones se acompañaba del constante giro de ruedas de oración, un símbolo de buena voluntad y amor universal. Literalmente, la vida giraba en torno a sus creencias. Patrocinaron monasterios para estudiar y practicar las enseñanzas budistas. Estas vastas estructuras albergaban a decenas de miles de monjes y monjas, convirtiéndose en centros de publicación para toda la sociedad tibetana y bibliotecas de textos antiguos. A diferencia de las formas más ascéticas del budismo, la versión tibetana abrazó las artes y las ciencias como herramientas para comprender el drama infinito de la existencia. En los monasterios se enseñaba música, arte, astronomía, filosofía y medicina. En el apogeo de la civilización tibetana, existían más de 6,000 monasterios, y 1 de cada 6 tibetanos se convertía en monje o monja. El aprendizaje comenzaba desde una edad temprana, y obtener el equivalente a un doctorado podía llevar 20 años o más. Los monjes desempeñaban el papel de guardianes del conocimiento para toda la sociedad tibetana, y la tradición de discípulos, donde un maestro mayor transmitía las enseñanzas a monjes que eventualmente se convertían en lamas, proporcionaba un hilo conductor entre generaciones.
Las nuevas creencias budistas también dieron origen a los fascinantes yogis tibetanos. A diferencia de sus homólogos indios que realizaban contorsiones para el público, los logros de los yogis tibetanos eran logros de la mente, invisibles para los demás. Eran monjes o laicos que, habiendo estudiado las enseñanzas de Buda como eruditos, anhelaban experimentar su promesa de iluminación en sus propias mentes, un estado de existencia llamado bodhi. Para el aspirante a yogi, alcanzar la iluminación significaba obtener un atisbo terrenal de la dicha del nirvana a través de intensos ejercicios físicos y mentales en cuevas remotas o ermitas. Su objetivo era trascender el sufrimiento del samsara, el ciclo de la existencia física, y descubrir la naturaleza pura de la conciencia. En su búsqueda, los retiros de meditación podían durar años. Durante siglos, los tibetanos veneraron a estos yogis como los seres más místicos de su sociedad, apoyando su búsqueda de iluminación al proporcionar a los monasterios alimentos, ropa y moneda. Los yogis inspiraron esperanza en los tibetanos, demostrando que incluso en medio de las duras realidades de la vida, la búsqueda de la trascendencia y la felicidad última era posible. El infierno en la tierra, el sufrimiento de los tibetanos bajo la ocupación china. En un reino lejano, donde las montañas se elevaban hasta el cielo y el aire se llenaba del dulce aroma de las flores de loto, se desarrolló una cultura antigua y mística. Sus habitantes, un pueblo devoto y pacífico, habían encontrado la paz y la armonía en su aislada tierra. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El eco de una tormenta lejana llegó hasta sus tranquilas orillas, trayendo consigo el trueno y los relámpagos de la revolución. A medida que la ola comunista se extendía por Oriente, también lo hacía el deseo de controlar el Tíbet, un territorio estratégico con vastos recursos y el origen de importantes ríos asiáticos. Invocando tenues vínculos históricos, el líder de la nueva China, Mao Zedong, reclamó el Tíbet como territorio propio. Su promesa de liberar a los tibetanos de un estilo de vida retrógrado fue solo un pretexto para apoderarse de sus tierras y riquezas. En 1949, el ejército chino invadió la tierra de los tibetanos. Inicialmente moderados en su agresión, pronto su campaña se transformó en una cruzada brutal para erradicar la cultura y religión tibetanas. Los monasterios, los centros espirituales del pueblo, fueron arrasados, sus bibliotecas quemadas y sus obras de arte sagradas ridiculizadas. Los tibetanos que permanecieron leales a su líder espiritual, el Dalai Lama, fueron encarcelados, torturados o asesinados sin piedad. La destrucción y la violencia se extendieron sin piedad, cobrando la vida de más de 1 millón de almas, casi una quinta parte de la población. En medio de este infierno en la tierra, surgió una figura de esperanza, Tenzin Gyatso, un niño de una humilde granja tibetana que fue identificado como la reencarnación del Dalai Lama. A pesar de la invasión, completó sus rigurosos estudios, convirtiéndose en el líder temporal de su pueblo en medio de la opresión. Temiendo por su vida, los tibetanos idearon un plan audaz. Disfrazado, el Dalai Lama fue sacado de su país a través de las traicioneras montañas hasta la India, donde le dieron refugio y estableció un gobierno en el exilio. La partida del Dalai Lama solo intensificó la brutalidad china. Oleadas de tibetanos huyeron hacia la India, buscando un refugio de la persecución. Entre ellos se encontraban venerados yogis que llevaban el recuerdo del dolor y la tragedia que habían dejado atrás. Años después, el legado de esa época oscura permanece vívido en la memoria de los sobrevivientes. Aquellos que habían perdido todo fueron sometidos a purgas implacables, mientras que aquellos que luchaban por sobrevivir fueron racionados hasta el punto de inanición. Los tibetanos en el exilio han intentado reconstruir sus vidas, pero el dolor y el anhelo nunca los abandonan por completo. En las colinas indias, han recreado lugares sagrados que ahora atesoran aún más, ya que los originales fueron destruidos en su tierra natal. En el corazón de sus esperanzas está el Dalai Lama, un faro de sabiduría y compasión que ha ganado reconocimiento mundial como un erudito y humanitario extraordinario. Su defensa de la paz y la no violencia ha inspirado a millones en todo el mundo, pero nunca ha olvidado el sufrimiento de su pueblo. El legado de la ocupación china en el Tíbet es un sombrío recordatorio de la crueldad de la que es capaz la humanidad. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano que, incluso en las profundidades de la desesperación,
puede encontrar esperanza y fuerza para seguir adelante. La llama de la tradición, un recuerdo de la sabiduría perdida. En el intrincado tapiz de la existencia humana, el poder juega un papel seductor pero peligroso. Cuando se concentra en unas pocas manos, corrompe incluso las intenciones más nobles, degradando su potencial para hacer el bien. El totalitarismo, en su encarnación comunista, encarna esta verdad sombría. Legaliza la tiranía, creando una estructura que alimenta el abuso de poder. Es dentro de este marco restrictivo que surgen los problemas de los individuos, deformados por las limitaciones impuestas. La China democrática, en marcado contraste, abraza el espíritu de libertad. Respeta la diversidad de creencias, opiniones y expresión. No solo sirve a los intereses globales, sino también a las aspiraciones del pueblo chino. Sin embargo, el gobierno comunista ha socavado estas esperanzas a través de décadas de negociaciones infructuosas. Mientras los tibetanos observan impotentes cómo su cultura se desvanece, la llama de la tradición de los yogis también corre el riesgo de extinguirse. Los monasterios y los monjes del Tíbet, dispersos en el exilio, no pueden replicar el ecosistema cultural que nutrió a los maestros del pasado. Sin el linaje ininterrumpido de enseñanzas y prácticas, la tradición de los yogis se acerca a su desaparición. Pero incluso en esta hora de la desesperación, los maestros yogis sobrevivientes han demostrado una extraordinaria resistencia. Preservan su legado milenario con un coraje sin precedentes, compartiendo sus conocimientos con el mundo. Comprender la pérdida inminente de los maestros yogis es apreciar su contribución única a la humanidad. Mientras los científicos occidentales exploraron el mundo externo, los yogis desarrollaron una ciencia de la mente, transformando los patrones de pensamiento y comportamiento. Su objetivo era trascender las emociones negativas, como la ira, la avaricia y el orgullo, y dominar incluso las aflicciones físicas. Las técnicas que desarrollaron, ahora validadas por estudios neurológicos, tenían el poder de alterar el cerebro y el cuerpo. Dentro de las órdenes monásticas, los linajes detallados de los yogis se registran y transmiten celosamente. Cada linaje, con su enfoque único, se remonta al fundador de la tradición, Yogi Naropa. A través de esta transmisión continua, las bendiciones y los conocimientos se comparten de maestro a estudiante. Esta es la esencia de un practicante, no simplemente un erudito académico. Es a través de esta bendición que los yogis adquieren el poder de ayudar a otros. ¿Qué define entonces a un yogi? Es una persona que ha penetrado profundamente en la naturaleza de la realidad. Es alguien que ha dedicado su vida a la práctica y la comprensión. Es quien ha dominado la mente y vive en armonía con el universo. La tradición de los yogis es un faro de esperanza en un mundo plagado de sufrimiento. Su búsqueda incesante de sabiduría y compasión es un recordatorio del poder transformador del espíritu humano. Es una llama que debemos proteger y nutrir, para que nunca se extinga. El arte de la soledad, el retiro profundo de un yogi. En la búsqueda de la iluminación, la soledad ha sido una compañera constante. Durante siglos, los aspirantes a yogis se han aislado en remotas guaridas, lejos de las distracciones, para moldear sus mentes en silenciosa contemplación. Imaginar una vida apartada de la sociedad durante años resulta inquietante para quienes estamos acostumbrados al torbellino incesante de las interacciones. Sin embargo, para los tibetanos exiliados, tales santuarios todavía existen en las majestuosas colinas de la India, más allá del alcance de sus opresores. Entre estos lugares sagrados se encuentra Nachi, un santuario de meditación venerado por la leyenda de Milarepa, el primer yogi del Tíbet que alcanzó la iluminación en una sola vida. Con una cámara en mano, un monje atravesó las escarpadas montañas durante 6 días, capturando a regañadientes imágenes de este antiguo refugio. El camino del yogi es un viaje metódico, guiado por técnicas y prácticas específicas perfeccionadas a lo largo de milenios. Su premisa central es que la mente indómita es como un elefante salvaje, indomable y voluble. La tarea inicial del yogi consiste en controlar gradualmente los pensamientos erráticos que saltan como conejillos, empleando mantras y ejercicios diseñados para despejar la mente de los conceptos superfluos.
En un retiro en Labi, 2 yogis aceptaron una entrevista sin precedentes, revelando las profundidades de su práctica. Los discípulos de venerables maestros han meditado en las cuevas de Labi y sus alrededores, dejándonos huellas de su devoción. La determinación de un yogi llamado Miller Rapper lo llevó a dominar el tomo, dejando huellas indelebles en las rocas de Labi que atraen a peregrinos de lejos. Inspirándose en la vida de Miller Rapper, un yogi joven se dedicó a dominar los 6 yogas de Naropa, así como el secreto Prana Nadi y Bindu. Buscando un maestro que pudiera transmitirle el conocimiento de estas prácticas avanzadas, abandonó Dharamsala en busca de un lugar más propicio. Necesitaba un entorno sin distracciones, donde pudiera sumergirme completamente en mi práctica, confesó. El maestro adecuado guiaría mi mente, dejando una impresión indeleble en mi conciencia. Comenzando su retiro a los 9 años, el joven yogi enfrentó la lucha inicial de dominar su mente. Quería escapar, contar los días que pasaban, preguntándome si debía abandonar, recordó. Sin embargo, con el tiempo y la madurez, su práctica se hizo más profunda. En la soledad, los deseos, la ira y el apego se desvanecieron como la niebla, dijo. A los 17 años, ingresó en un monasterio, dedicándose incansablemente a la meditación y los retiros. En el retiro, el sueño se desvanece, dijo. Nuestra práctica se divide en intervalos, pero permanecemos sentados en meditación todo el tiempo. Cualquiera puede emprender un retiro, ya sea monje o laico. La instrucción es como el sol, disponible para todos. El maestro de retiros guía a los participantes, ofreciendo comentarios personalizados y consejos sobre técnicas de meditación. Después de años de soledad, el yogi emerge como una persona transformada. El impacto se amplifica para aquellos que dedican décadas a la práctica. La soledad del retiro es un crisol transformador, un lugar donde la mente se calma, los deseos se desvanecen y la iluminación se vuelve posible. Para los aspirantes a yogis, es un camino de disciplina, desafío y, en última instancia, un viaje hacia la propia liberación. El extraordinario viaje del despertar, explorando los reinos interiores de un yogi tibetano. En un mundo sumido en constante ajetreo, la profunda sabiduría de los maestros yogis tibetanos resuena como un bálsamo para el alma. El mero hecho de escuchar sus palabras evoca un anhelo profundo de trascender las limitaciones de lo mundano y abrazar los vastos reinos del espíritu. He tenido el privilegio de entrevistar a Drwang Rinpoche, quizás el yogi vivo más venerado, cuya longevidad es un testimonio del poder transformador de la meditación. Su presencia irradia una paz y una claridad que trascienden las palabras. Rinpoche compartió conmigo que, tras innumerables años de meditación, su percepción del tiempo se ha disuelto. Aunque su apariencia exterior sigue siendo humana, su estado mental se ha distanciado radicalmente de las preocupaciones mundanas. Ha abandonado lo material, sacrificando la comodidad, el reconocimiento y el prestigio para dedicarse por completo al cultivo de la conciencia. Su alimentación es escasa, el agua y la harina de cebada tostada apenas sustentan su cuerpo físico. Sin embargo, estas privaciones son el precio que paga por alcanzar estados meditativos profundos, que le han permitido experimentar todas sus vidas anteriores. Ha renacido como ser humano, espíritu hambriento y animal. Estas revelaciones vienen con la claridad de la meditación, permitiéndole comprender la naturaleza cíclica de la existencia. Ha transitado los 3 reinos inferiores una y otra vez, atravesando el espacio intermedio entre la muerte y el renacimiento. Rinpoche afirma que cuando el cuerpo está totalmente disuelto en la meditación, la muerte pierde su significado. El control de la mente se convierte en un arma poderosa, permitiendo al yogi manipular las sutiles energías del cuerpo y dominarlas a través de la respiración y las posturas físicas conocidas como yogas. La medicina occidental ha documentado los poderes mentales de estos maestros de la meditación, como el tumo, una técnica desarrollada para generar calor corporal en las gélidas cuevas del Tíbet. Los yogis que dominan el tumo pueden sumergirse en lagos helados y, 15 minutos después, desprender vapor visible de sus túnicas. Rinpoche enseña esta antigua práctica con amorosa compasión, reconociendo que los tiempos han cambiado. El tumo aporta dicha y bienestar tanto físico como psicológico,
utilizando visualizaciones sencillas que nos permiten sentirnos como globos llenos de un calor radiante. Otros yogas se han diseñado para mejorar la salud física, prolongar la vida y purificar la mente. Aunque algunos yogas básicos se han enseñado en Occidente, los más avanzados y exóticos se han mantenido en secreto para preservar su pureza. Uno de estos yogas, el Tulku Kor, abre los canales de viento del cuerpo, mejorando la respiración, eliminando toxinas y despejando la mente. Se permitió filmar esta exigente práctica con gran reticencia, ya que requiere al menos 2 años de aprendizaje y una práctica constante. El yogi que ha dedicado años a la práctica y ha alcanzado un alto nivel de dominio sobre su mente y su cuerpo se dice que ha logrado un estado elevado, convirtiéndose en un ser altamente realizado. Sus poderes se extienden al ámbito de lo paranormal, con historias de comunicación telepática y control mental de la materia que han rodeado a los yogis tibetanos a lo largo de su historia. Desde alteraciones climáticas que impiden que los ejércitos enemigos lleguen a su destino hasta cuevas de meditación sagradas donde los maestros iluminados alcanzan la iluminación, abundan los relatos de intervenciones sobrenaturales. El camino del yogi es un viaje extraordinario, un testimonio del potencial ilimitado del espíritu humano. La sabiduría y la compasión que irradian estos maestros nos invitan a profundizar en nuestro propio interior, a descubrir los reinos ocultos que esperan ser explorados. La profundidad de la devoción, un viaje espiritual. El santuario sagrado de la cueva resonaba con una profunda devoción palpable. Me sentí irresistiblemente atraído a sus profundidades, donde se me escapó un susurro de oración. 3 súplicas sinceras salieron de lo más profundo de mi ser: por favor, muéstrame. Dame una señal para fortalecer mi devoción. En ese preciso instante, un arco iris de colores vibrantes apareció en la entrada de la cueva, proyectando un resplandor etéreo sobre el gurú Palma. Su presencia, una visión de serena sabiduría, me llenó de una alegría indescriptible. Mis ojos estaban fijos en el maestro, y cada mirada era un testimonio de su poder. Una monja a mi lado, observando mi asombro, me advirtió: ten cuidado con tu pie. Se hunde en la piedra. Miré hacia abajo y vi, para mi asombro, que mi pie dejaba una huella en la roca sólida, como si fuera arcilla maleable. En ese momento, supe que había tropezado con algo verdaderamente extraordinario. Desde la tierna edad de 3 años, poseía un recuerdo vívido de mis vidas pasadas, un don extraño y poco común. Pero si compartiera esta verdad con el mundo, ¿me creerían? Los maestros espirituales, los yogis, se dice que tienen la capacidad de controlar su transición de una vida a otra. Es una habilidad que se manifiesta en innumerables relatos asombrosos. La mayoría de nosotros experimentamos un cambio físico después de la muerte, pero los yogis pueden alterar su apariencia, su tono de piel y sus rasgos faciales a voluntad. Los practicantes auténticos, aquellos que han dominado las técnicas de la meditación, muestran signos de calor y resplandor en su corazón y rostro, como una luz etérea que irradia desde dentro. La historia de Drupon Samtan, un yogi tibetano, ilustra vívidamente el control sobre el proceso de reencarnación. Recuerda vívidamente la muerte de su propio maestro, Ken Gore Rinpoche, quien anunció su propia partida con una tranquilidad inquebrantable. Sin signos de dolencia o dolor, Rinpoche realizó sus oraciones habituales, bebió té y se reclinó en una postura de meditación. Con la misma gracia y facilidad con que uno se duerme, Rinpoche entregó su cuerpo mortal, dejando a sus estudiantes en un estado de asombro y reverencia. Tradicionalmente, la divulgación de tales técnicas y experiencias era una violación grave de los votos yógicos, guardados en un estricto secreto para preservar la pureza de las enseñanzas. Pero en estos tiempos modernos, se está produciendo una apertura gradual, aunque se percibe como un riesgo significativo. Cuando se le preguntó sobre su decisión de cortarse el cabello, una práctica que a menudo indica que un yogi se está preparando para morir, su eminencia Drupon Rinpoche respondió con la elusiva sabiduría de un maestro bajo estricto voto: hay muchas razones por las que uno se dejaría crecer el cabello, pero olvidemos eso por ahora. Me lo corté porque soy viejo y el cabello se me hacía pesado. A pesar de su corte de cabello, que algunos interpretaron como una preparación para la muerte, su santidad el Dalai Lama le pidió a Rinpoche que prolongara su vida para ayudar a transmitir y preservar las enseñanzas tibetanas.
Se dice que Rinpoche accedió y ha prometido vivir hasta los 100 años para servir a su pueblo. Más allá de sus impresionantes hazañas mentales, físicas e incluso sobrenaturales, el mayor logro de los yogis tibetanos es su inquebrantable compromiso con la compasión y la paz, incluso frente a décadas de persecución. Sus enseñanzas de amar a sus enemigos y orar por quienes los persiguen son universalmente conocidas, pero pocos pueden decir que las practican con tanta dedicación. Quienes se muestran escépticos pueden argumentar que tales sentimientos de amor y paz pueden ser simplemente un ideal, pero los yogis tibetanos han demostrado que es posible vivir una vida de verdadera bondad y perdón en medio de la adversidad más extrema. El crisol de la compasión. Reflexiones sobre el Holocausto chino y la resiliencia del espíritu humano. En la soledad de una cueva, puede resultar fácil cultivar la compasión, pero cuando nos enfrentamos a la cruda realidad del conflicto humano, ¿cómo mantenemos esa llama interior? Los antiguos yogis tibetanos afirmaron que la compasión podía preservarse incluso ante la cara de la crueldad más extrema, pero el Holocausto chino puso esta creencia a prueba de manera inimaginable. Un antiguo monje, que pasó casi 2 décadas en un gulag chino, compartió su experiencia con un sentimiento inquietante. El mayor peligro no había sido la amenaza física, sino el riesgo de perder la compasión hacia sus captores. Como profesionales, se esforzaban constantemente por mantener una actitud compasiva, reconociendo que incluso el enemigo podía ser un maestro. No culpo a la gente de China, dijo. Culpo a su cultura comunista. La culpa es de la cultura, no de la gente. Entendió que la infelicidad no surge de la nada, sino que es el resultado de acciones negativas pasadas. Aquellos que infligen dolor y sufrimiento sobre otros siembran las semillas de su propia infelicidad futura. Yo nací después de la invasión china del Tíbet. Aunque fui educado en los valores de compasión, la ira y la tristeza hacia los chinos seguían ardiendo en mi corazón. Me inquietaba que tal vez mi práctica espiritual aún fuera débil, o que la nueva generación de tibetanos, criados en el exilio, hubiera perdido el fuego de sus antepasados. Para contrarrestar las emociones negativas, recurrimos a la meditación de la postura de 7 pasos de Verachana. Esta antigua técnica utiliza la energía del viento dentro del cuerpo para eliminar la ignorancia, el deseo, el orgullo y los celos. Al sentarnos erguidos, estirar los hombros y concentrarnos, podemos expulsar las emociones negativas y cultivar la paz interior. A pesar de los esfuerzos de los jóvenes practicantes, la antigua tradición de los yogis se estaba desvaneciendo gradualmente. El número de maestros auténticos disminuía con cada día que pasaba, dejando a la generación más joven con la tarea de preservar los vestigios de su cultura ancestral, sabiendo que el estilo de vida que una vez conocieron nunca volvería a ser posible. Esta paradoja, señalada por el 14º Dalai Lama, es un testimonio de la capacidad de supervivencia del espíritu humano. La intención de los chinos de destruir la cultura tibetana, sin saberlo, la propagó al mundo. Incluso en medio de la pérdida y la tragedia, la llama de la compasión sigue ardiendo, inspirándonos a buscar la felicidad dentro de nosotros y a extenderla a todos los seres, independientemente de sus acciones pasadas. La migración de los yogis tibetanos, buscando la luz en Occidente. El otrora pueblo más aislado del mundo, los eminentes yogis del Tíbet, inició un extraordinario éxodo hacia Occidente tras el desvanecimiento de la esperanza de recuperar su tierra natal. Establecieron templos y centros de enseñanza en tierras lejanas, llevando el budismo más allá de sus fronteras tradicionales. Desde Sudamérica hasta Canadá, desde los países bálticos hasta Asia Central, surgieron centros de budismo, ofreciendo un refugio para aquellos que buscaban respuestas en medio del ajetreo de la vida moderna. Esta migración respondió a una necesidad imperiosa. La situación en el Tíbet había sido sombría durante años, pero la presencia de maestros iluminados en Occidente ofrecía una oportunidad sin precedentes para que las enseñanzas del Buda llegaran a nuevas orillas. Un día trascendental, Su Santidad el Dalai Lama instó a uno de esos maestros a abandonar su retiro y compartir su sabiduría con el mundo. Inspirado por esta llamada, el maestro rompió su reclusión y desde entonces ha guiado a innumerables almas en su búsqueda de paz interior. Sus enseñanzas se centran en el cultivo de la bondad amorosa y la compasión, virtudes esenciales para una sociedad que lucha por encontrar significado en medio de las distracciones materiales.
Arizona se ha convertido en el hogar de uno de esos centros, un lugar de crecimiento donde el yogui tibetano García Rinpoche imparte enseñanzas en medio de las antiguas viviendas de adobe de los nativos americanos. Allí, entre los áridos valles del desierto, personas de todos los ámbitos de la vida se reúnen para aprender la sabiduría de un pueblo antiguo que ofrece una alternativa a las superficialidades de nuestra sociedad moderna. En una época en la que la tecnología y la riqueza abundan, muchas personas buscan algo más, una brújula moral que les guíe a través de la complejidad de la existencia. Las enseñanzas de los yogis tibetanos ofrecen un camino hacia la paz interior, enseñándonos que nuestros enemigos son nuestros mejores maestros porque nos brindan oportunidades para desarrollar la paciencia. La pérdida de tales maestros es una tragedia, porque nos aleja de nuestra naturaleza iluminada. Sin embargo, su presencia en Occidente nos brinda la posibilidad de conectarnos con ellos y aprender de su sabiduría. Su papel es crucial para preservar el linaje de los yogis tibetanos y asegurar que las enseñanzas del Buda sobrevivan en el futuro. Mientras las llamas que han emigrado a Occidente todavía se adaptan a las costumbres y valores de su nueva vida, sus conocimientos y técnicas deben transmitirse con cuidado. La explotación y el engaño amenazan la integridad de su fe, pero los verdaderos devotos confían en que el corazón de sus enseñanzas persistirá. La ocupación china ha dificultado el flujo de yogis hacia y desde el Tíbet, lo que plantea cuestiones sobre el futuro de esta tradición. Sin embargo, incluso si las expresiones externas del budismo tibetano se desvanecen, las enseñanzas del Buda permanecerán como un faro de esperanza en un mundo que anhela paz y conexión espiritual. El crepúsculo de una enseñanza ancestral. El declive de los yogis tibetanos. En el corazón del majestuoso Tíbet, donde las cumbres imponentes se elevan hacia los cielos, el legado de los yogis, una tradición antigua impregnada de sabiduría y ascetismo, se tambalea al borde de la extinción. A medida que el mundo exterior se infiltraba en este reino aislado, alterando su tejido cultural, la transmisión de sus conocimientos sagrados se vio amenazada. Las circunstancias cambiantes habían erosionado gradualmente el terreno fértil en el que florecían los yogis, dejando su futuro en un limbo incierto. La vida de un yogi era un viaje de renunciación y autodescubrimiento, un camino arduo marcado por la austeridad, la meditación profunda y la búsqueda de la iluminación. En un mundo cada vez más apegado a las posesiones materiales y a la búsqueda de placeres mundanos, el estilo de vida ascético de los yogis parecía discordante, fuera de sintonía con los ritmos de la vida moderna. Las instituciones monásticas que habían sido los guardianes de la tradición también estaban pasando apuros. La falta de nuevos reclutas y los recursos menguantes ponían en peligro la continuidad de los linajes de sabiduría y prácticas transmitidos de generación en generación. La extinción de los yogis tibetanos supondría una pérdida incalculable para el mundo. Su conocimiento profundo de la naturaleza humana, sus técnicas de meditación y su filosofía de la compasión y la no violencia eran tesoros invaluables que tenían el potencial de enriquecer y transformar innumerables vidas. A medida que el sol comienza a ponerse en el legado de los yogis tibetanos, no podemos dejar de sentir una profunda sensación de nostalgia y urgencia. Es imperativo que encontremos formas de preservar y revitalizar esta tradición antigua, asegurando que su sabiduría continúe guiando a las generaciones venideras en su búsqueda de paz, iluminación y autodescubrimiento.